expresiones de la creación como escenarios de cruces, diversidad y convergencia. Y a través de conferencias magistrales, conversatorios y ponencias se resaltará cómo los procesos de creación e investigación más creación son capaces de trascender la producción artística y cultural para convertirse en puntos de convergencia entre disciplinas, áreas de conocimiento, oficios, territorios, poblaciones y áreas de desarrollo humano. De esta manera esperamos resaltar cómo en estos escenarios la creación y la investigación más creación promueven formas innovadoras para atravesar las distintas crisis que estamos viviendo como sociedad, gracias a su particular manera de relacionar, pensar, imaginar y proyectar distintas posibilidades de la realidad. En la jornada de la mañana de hoy tendremos la conferencia United Kingdom, Culture Wars, Creative Industries and National Identity, de la profesora Ruth Adams, del King College London. A las 10 de la mañana tendremos un receso en donde se podrán acercar a la estación de café ubicada a la entrada del auditorio. Les recomendamos estar pendientes de sus objetos personales durante toda la actividad. De 10:30 a 12 del día se realizará el conversatorio Industrias Creativas y Culturales en el Desarrollo Humano. A partir de la 1:30 p.m. y hasta las 4:30 p.m. tendremos una sesión de ponencias titulada De la creación a la circulación, en donde profesores, egresados y estudiantes nos compartirán procesos y resultados de proyectos de creación e investigación más creación. Demos pues comienzo a esta primera parte de la agenda con la conferencia de Ruth Adams, doctora en Estudios Culturales y Humanidades del London Consortium University of London. Ruth es profesora titular en el Departamento de Cultura, Medios e Industrias Creativas del King College London, donde ha trabajado desde 2003. Escribe y enseña sobre museos y patrimonio, subculturas juveniles, música popular, cine y televisión y tecnología digital. Sus intereses de investigación son representaciones de lo inglés y la nostalgia, los legados del colonialismo en medio de las interrogaciones sobre el discurso del patrimonio, el género y la etnicidad, y la clase socioeconómica y el consumo cultural. En este espacio contaremos con traducción simultánea. Al final la presentación contaremos con 10 minutos para preguntas del público. Nuestro equipo identificado con chalecos azules hará circular los micrófonos para que ustedes puedan realizar sus intervenciones. Ruth, you can start. Hola. Thank you for coming. So, you're good? Okay. Good morning, everybody. So, I'm going to be talking about the United Kingdom today, and maybe telling you some things about the United Kingdom that, from conversations with people, I think many people might find surprising. Contando cosas que pueden ser sorprendentes para nosotros. Entonces voy a empezar mirando 10 años en lo que fue un punto en las presentaciones de Gran Bretaña de sí misma a sí misma y al mundo, con la ceremonia que tuvimos de apertura en los Olímpicos del 2012. Esta fue una celebración de una Gran Bretaña diversa, en la que las contribuciones de inmigrantes y comunidades LGBTQ+ a la cultura y la sociedad fueron aplaudidas, en los cuales David Bowie, la música punk y rap se establecieron juntos con Shakespeare, la reina y James Bond. Por la mayor parte, la imagen progresiva e inclusiva de Gran Bretaña fue tomada tanto en el reino, en otras partes y en la casa, aunque hubo ciertas voces de disensión en los periódicos de la derecha y de políticos
que denunciaban que la ceremonia en Twitter era como una cosa multicultural que era una basura. Pero este comentario no fue apoyado y de hecho fue rechazado por muchos conservadores compañeros, incluyendo el primer ministro David Cameron y Boris Johnson, que era el mayor de Londres. Ahora, claramente en este contexto se aporta una imagen del consenso de Bretaña en Reino Unido era más importante que las otras cosas que teníamos. Y entonces si avanzamos unos cuantos años, hay muchas líneas titulares que hablaban del impacto nefario de la cultura de derechos, supuestamente, y de lo que hacía esto en la cultura y sociedad inglesa. Aquí, más que celebrar la diversidad, había un rechazo completo de que el dinero de los trabajadores estaba gastado en iniciativas de arte que buscaban incrementar la representación y visibilidad de los grupos de minorías, o de desafiar algunas narrativas dominantes de la historia del Reino Unido. Estos son tomados como un ataque sobre los valores ingleses. Entonces, ¿cómo podemos tener en cuenta este cambio en un periodo de 10 años en la historia británica? Primero que todo, tenemos que considerar uno de los elementos más divisivos en las políticas recientes, Brexit. Es el nombre que se le dio a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es una combinación de Bretaña y salida, Brexit. En junio 23 de 2016, el Reino Unido tuvo un referendo sobre su participación en la Unión Europea. La pregunta que se les dio a los votantes era, ¿el Reino Unido debería seguir siendo un miembro de la Unión Europea o debería dejar la Unión Europea? 51.89% de los votantes eligieron irse y el Reino Unido se fue de la Unión Europea el 31 de enero del 2020. El académico Andrew Pilkington dijo que el Brexit se volvió un punto de cambio para la guerra de culturas y ha hecho el énfasis de muchas de las cosas que han pasado en Reino Unido desde entonces. La relación con la Unión Europea y las actitudes con Brexit vinieron a simbolizar una división cultural amplia en la sociedad británica. Parecía dividir el país en dos grupos en oposición, ya sea que abrazaban o rechazaban los valores tales como internacionalismo, multiculturalismo, liberalismo y globalización, y los que se unieron al sentido de identidad de los individuos. Esos que se opusieron a la participación en la Unión Europea la mostraban como una amenaza a la soberanía del Reino Unido como nación y presionaron la idea de que Gran Bretaña podría ser de nuevo un actor global sin el apoyo o restricciones de una alianza política y de comercio mayor. En la campaña alrededor del referendo y desde entonces, varios políticos populares como Nigel Farage eh, y Boris Johnson de forma rutinaria empezaban a denunciar la corrección política de la Unión Europea, hablando de ambas cosas en términos negativos como un asalto en las libertades y la identidad nacional. Ellos hablaron sobre mitos sobre el pasado imperial de Gran Bretaña y el rol que jugó en la Segunda Guerra Mundial. Estos aspectos de la historia del Reino Unido que se han celebrado sin críticas se consideraban como un modelo para la Gran Bretaña post-Brexit, poniendo de nuevo en Gran Bretaña y tomando de nuevo el control. Y con esos paralelos que tenemos acá con la campaña de Trump que tuvo sobre hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y bajo este tipo de etnonacionalismo y supremacía blanca, y en un contexto de desigualdad creciente y pobreza, cada vez la propaganda de irse más sugería que la inmigración era la causa principal de los problemas del Reino Unido. Entonces, la idea fue que como Gran Bretaña tenía unas fronteras relativamente abiertas con la Unión Europea, eso permitía que muchos inmigrantes pudieran ir de diferentes partes del mundo. Y efectivamente, eso no fue correcto. Y el número de inmigrantes, incluyendo buscadores de asilo, no se ha reducido en Gran Bretaña ni en la Unión Europea. Pero esto es una propaganda efectiva, una campaña que ayudó a fomentar la ansiedad de la gente.
A pesar de los alegatos de Boris Johnson de que logró hacer el Brexit, una característica grande de la participación del Partido Conservador, eso se volvió una competencia para mirar las cosas adecuadas que tenemos en las competencias de un nuevo primer ministro en Reino Unido. Entonces el Brexit se volvió un denominador de valores culturales y un indicador de una división cultural en el Reino Unido. Sin embargo, esta división cultural no apareció de la nada, y aunque en muchos sentidos el Reino Unido en el periodo posguerra ha tenido un cambio hacia un consenso más liberal y tolerante sobre un número de temas culturales y sociales, unas actitudes más conservadoras y reaccionarias persisten y pueden movilizarse de forma efectiva políticamente. El pánico moral que demoniza a los grupos minoritarios y los muestra como una amenaza a la sociedad y a la forma inglesa de vida han sido un fenómeno recurrente desde la llegada de los medios masivos. A finales del siglo XX empezamos a ver una conexión entre las amenazas presentadas por las minorías y la cultura de corrección política que ahoga el debate y la disensión, en oposición al sentido común, que es un concepto vago que en su cara parece que juicios prácticos sobre las cosas de todos los días importan, pero se utiliza tácticamente para oscurecer actitudes reaccionarias o racistas. La historia de que la proyección política se ha vuelto mala tiene muchos titulares y son tomados y amplificados por los medios populares con la verdad de que se pierde una situación. Un ejemplo especialmente notorio relacionado con un evento en Birmingham, una ciudad grande y muy cultural en la mitad de Inglaterra. En 1997, el Consejo de la Ciudad quería crear una situación de mercadeo para varias actividades desarrolladas para el periodo de invierno, incluyendo mercados de Navidad, fuegos artificiales, celebraciones de Diwali, shows de teatro y otros eventos. Y decidió llamarlo Winterval, una combinación de winter y festival, de invierno y festival. El periódico local presentó una noticia de esto, dando la impresión de que Winterval se había sido utilizada más que Navidad debido a que había una presión o un deseo de no ofender a otros grupos religiosos. Esto a menudo era tomado por otros periódicos de derecha que decían que Winterval era un ataque calculado en la cristianidad por los musulmanes, por los ateos y por la turba políticamente correcta. Aunque esto es completamente falso, esta historia se repitió tanto que llegó a ser aceptado como un hecho. Varios periódicos mostraron esta noticia como 100 veces en un periodo de 15 años y se volvió algo fijo en el imaginario público. También se volvió la base de numerosos otros intentos de supuestamente cancelar la Navidad por enemigos de la cultura británica y personas de izquierda o extranjeros. La historia que ustedes ven en la derecha, que vemos, por ejemplo, que la Navidad fue prohibida, es de la última Navidad que con las restricciones que hubo de COVID. Y nosotros vimos que la cultura jugó un rol importante alrededor del COVID con las culturas pro vacuna, pro máscara, pro cierres que eran considerados como efectivamente posturas de izquierda y como querer cerrar las libertades individuales. La derecha como tal, ella hizo una llamada para abrir fronteras más, para poder tener la libertad de poder ir sin poder utilizar una máscara y poder ver a sus familias cuando quisieran. A veces estas historias irreales terminan mostrando a individuos como figuras de odio, con consecuencias serias. El año pasado, Matthew Katzman, un estudiante de computación en la Universidad de Oxford, fue acusado por algunos periodistas británicos y políticos de cancelar a la reina. Fue sujeto a correo de odio y abuso en los medios sociales, mucho de esto muy racista y violento. Fue tan malo que tuvo que irse de Oxford y regresar a los Estados Unidos. De hecho, Katzman no había hecho eso. Simplemente fue presidente de un comité que votó quitar
una impresión barata de la reina de una pared de un salón de estudiantes. Ni propuso ni votó la moción. Sin embargo, tomó la responsabilidad de lo que fue una decisión acerca de la decoración de un espacio privado. Fue sencillamente un sacrificio en la guerra de la cultura utilizado para calmar la furia y ansiedad del público. Por 3 o más décadas ha habido cubrimiento en los medios y debate público sobre la corrección política, a más al punto la idea de que la corrección política es una amenaza a nuestra forma de vivir y es algo que está fuera de control o se ha salido de control completamente. Como se dice muy a menudo por políticos de derecha, activistas y medios, un término muy suelto y bastante ambiguo que puede utilizarse para atacar diferentes grupos de iniciativas que buscan ser una amenaza supuestamente al status quo. Y en esta idea, por ejemplo, ustedes pueden ver básicamente los argumentos que estos medios están haciendo y están planeando de maneras diferentes en musulmanes, ateos, personas transgénero que se oponen y son una amenaza a la sociedad británica y a sus valores. Ahora, uno de los oponentes más notorios de esto es Donald Trump, quien marca mucho de su ofensiva en términos de las mujeres, minorías, personas discapacitadas y comunidades LGBTQ como un ataque sobre la corrección política. Él dice sencillamente que está hablando sobre un sentido común, diciendo que lo que muchas personas decían, pero no se atrevían a decir. Del mismo, cuando hablamos con la reina, con el duque de Edimburgo, se celebró por lo que pensaba, incluso aunque sus mensajes eran tomados como racistas por algunos. Cuando el príncipe de Edimburgo murió en el 2017, Boris Johnson dijo: "Qué maravilloso momento para el Reino Unido, uno de los últimos bastiones de incorrección política. Ya no hay gente como esta en el mundo". Y es algo que es políticamente incorrecto. Es algo que, como tal, Boris Johnson ha tratado de venderlo como tal. Pero la posición que tenía antes como periodista la ha mantenido. Él ha tenido varios comentarios acerca de varios elementos públicos, describiendo esto como de algunas mujeres como machorras y otras personas sencillamente como buzones. Sugiere también que el presidente Barack Obama en su momento tenía un disgusto ancestral por la monarquía, por su etnia. Y Johnson no ha tenido sanciones por lo que ha dicho. Y debido a esto, lo que ha hecho Donald Trump, se ha cambiado la posición del discurso político a un comportamiento aceptable y declaraciones por los líderes políticos. Las ambigüedades trabajan en el concepto de esto, es que nunca está claro quién les está haciendo cumplir, aparte de referencias vagas a una élite liberal que controla los medios y las artes. Se muestran como opresores que controlan lo que las personas pueden y no pueden decir. La diferencia de esto es que lo que tenemos en cuenta, hay cosas como que, por ejemplo, pueden encontrar ofensivas incluso cuando están atacando sociedades marginales o atacadas. Hablan de un discurso público como algo refrescantemente honesto y celebrado de la misma forma. Ahora, obviamente hay un poco de ironía en esto, porque los editores de periódicos y los políticos de alto nivel son la élite, pero al desafiar esto y hablar como que hay una censura, ellos pueden prácticamente hacerse a un lado de las personas ordinarias y trabajar supuestamente con ellos. Y esta es una demográfica que se ha visto en Estados Unidos y en Reino Unido, que a veces se encuentran rezagados económicamente por el cambio, por el industrialismo. Puede que sean susceptibles a ideas de que sus trabajos han sido tomados por extranjeros o inmigrantes, de forma que la corrección política fue un invento útil por la derecha, porque efectivamente crea una diferencia entre la gente de la clase labora trabajadora y la solidaridad ofrecida por los políticos de izquierda.
Aunque han tomado características que son específicas al Reino Unido en su uso y abuso, el concepto de esta y corrección política emergió inicialmente en los Estados Unidos. El término guerra cultural fue acuñado por el sociólogo James Davidson Hunter, que en 1994 describió esto como una guerra por el alma de América. Decía que había supuestamente dos posturas irreconciliables y polarizadas acerca de qué está bien y mal en el país, el mundo en el que vivimos. Las guerras culturales han sido bastante animadas en los últimos años, especialmente por el movimiento Me Too, yo también, y Black Lives Matter, las vidas negras te importan, y todo el rechazo que han tenido también. El movimiento de las vidas negras importan ha creado discusiones acerca de desigualdades raciales y con esto vocabulario nuevo también, vocabulario que se ha vuelto munición en la guerra de culturas. Lo más notable de esto es el concepto de wokeness. El wokeness se originó como una forma para que las personas negras animaran unas a las otras a alertar de la injusticia racial y de la de brutalidad política especialmente, pero tuvo un sentido más amplio y una oposición a la injusticia social en general. Sin embargo, ahora que ha sido apropiado por los comentadores de derecha, ahora se utiliza como una grosería y busca deslegitimizar los movimientos de protesta y las políticas progresivas. A menudo se usa en combinación con el insulto de copo de nieve, snowflake, una acusación dirigida especialmente a las generaciones jóvenes que se ven como demasiado sensibles, muy fácilmente ofendidas y que se derretirán y se mojarán en la menor búsqueda de una opinión que encuentren con problemas. La cultura de estos copos de nieve es responsable, según sus antagonistas, de una cultura de cancelación que aborda todo. Es la idea de que si los individuos con perfiles públicos expresan opiniones políticamente incorrectas, sus carreras van a ser destruidas por activistas hostiles. Hay reclamos frecuentes, por ejemplo, de que la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, fue cancelada por sus posturas acerca de población transgénero. Incluso Vladimir Putin se comparó a sí mismo con Rowling cuando habló sobre las sanciones en Rusia tras la invasión de Ucrania. Pe- Aunque ha sido bastante criticada, Rowling no ha sido cancelada. Aún está en Twitter, aún vende millones de libros y tiene un valor neto de más de $1.000 millones. Bobby Duffy, un profesor de política pública y director del Instituto de Políticas en el King's College de London, dice que hay una transformación extraordinaria en cómo el medio habla acerca de cambios de cultura en el Reino Unido en los últimos años y que ha empezado a afectar la opinión pública. En la investigación de su departamento encontró que en el 2015 únicamente hubo 21 artículos en los periódicos de Reino Unido que hablaban sobre una guerra de culturas en Reino Unido, pero en el 2021 había más de 1.500. La idea de una cultura de cancelación no existía para nada en los medios en Bretaña en 2017, pero para el 2021 hubo 3.670 artículos que usaron este término. En el 2020, 47% de los miembros del público en Reino Unido que fue entrevistaron escucharon que nunca habían hablado de la cultura de cancelación, pero para el 2022 la mayoría de las personas estuvo de acuerdo en que Reino Unido estaba dividido por una guerra de culturas. La investigación de Duffy mostró que estos cambios también eran en respuesta al término woke o despertar. En 2020, la respuesta más común era que las personas decían que no sabían qué significaba. Aquellos que sabían tenían un entendimiento del significado que estaba dividido entre pensar de esto como un cumplido y pensar como un insulto. En el 2022, muchas otras personas dijeron que sabían lo que significaba y muchos lo consideraban como algo insultante. Duffy dijo que esto no era sorprendente, dado que su análisis de usos de medios mostraban que estaba abrumadoramente vinculado al lenguaje malo, como agresivo, ridículo e incluso terrorista. Él argumenta que aunque muchas personas no ven la guerra de culturas como uno de los temas más importantes que enfrenta el Reino Unido, comparado con la crisis del costo de vida y los problemas con el servicio de salud, la guerra en Ucrania y el COVID, la guerra de culturas es importante
porque quien controla la narrativa cultural de un país fija el tono para las políticas en términos generales. Hay un incentivo claro para el gobierno de enfocarse en estos temas como una distracción de los temas económicos y estructurales y como un medio para reunir grupos menos poderosos unos contra otros y mantener el poder, distraer, dividir y conquistar. María Solobulska y Robert Ford de la Universidad de Manchester sugirieron que la guerra de culturas estaba conectada en parte a los cambios demográficos y las brechas de generación en la sociedad británica y que se relacionaban con las dos velocidades con las que pasan los cambios actitudinales en la sociedad. Notaron que hace una generación una gran mayoría de los votantes de Reino Unido eran blancos y tenían pocas calificaciones, y todos los partidos políticos tenían que acomodar sus perspectivas. Sin embargo, en las últimas décadas, la expansión educativa y un aumento en la diversidad han erosionado la dominancia de este grupo. Cuando Tony Blair fue elegido como primer ministro en 1997, 6 de cada 10 residentes ingleses eran blancos. La mayoría tenían únicamente educación, bachillerato. 20 años después, la proporción de graduandos de la universidad, miembros de grupos minorías o ambos, duplicó prácticamente, pasando del 17 al 40%. Los graduandos y las minorías étnicas suelen ser más abiertas y liberales en temas relacionados con inmigración y diversidad étnica que aquellos con menos cualificaciones. Los jóvenes que crecieron en una sociedad más abierta y diversa son más liberales que los votantes antiguos, socializados en una sociedad más homogénea. Entonces, en general, estos cambios han movido la sociedad británica en una dirección liberal, pero no todos están cómodos con esto. Obviamente han habido brechas generacionales antes, y la brecha entre los baby boomers y sus padres fue incluso más grande. Pero en la edad de los medios sociales, cada vez más vemos los extremos de estos temas como una batalla que se abre en público. Los medios sociales, por su naturaleza, son antitéticos a un debate sutil o largo. Suele ser antagonista y suele tener opiniones polarizadas. Unos lapsos de atención cortos llevan a titulares horribles que buscan crear tráfico en los medios. Y aunque algunos aspectos de la guerra de culturas, aquellos relacionados con género y derechos de trans, por ejemplo, no parecen ser específicamente culturales, es parte de la identidad, especialmente de su historial colonial. La guerra cultural se puede ver como una lucha dentro del Reino Unido en términos de su sentido de sí mismo como nación y de su voluntad de llegar a un buen término con algunas de las partes menos atractivas de sí mismo, de su historia, y ser realista acerca de su posición actual en el mundo. Yo me fui del Reino Unido más o menos en el momento que la reina murió, y yo dije esos argumentos y los he manejado, los he considerado, aunque hace parte de los medios que cubre masivamente, y están mal y modifican esta información en la disposición acerca de qué es lo que está pasando, cuál debe ser el futuro y cómo es que estamos trabajando, cómo estamos aprendiendo esta parte. Eso también tenemos que aceptar que de fuerzas económicas y políticas actuales. ¿Alguien escucha? En las fuerzas que de bien en civilización y cultura funcionan, de que son primitivos. Para muchas personas en Gran Bretaña es difícil aceptar esto. Las atrocidades coloniales y los campos de detención kenianos no son elementos del currículo de la historia, y consecuentemente los conservadores pueden dar una imagen de Gran Bretaña como lo que habló el historiador David Olshoga, una historia irreal de memorias distorsionadas y amnesia colonial. Y efectivamente hay una conexión aquí con la división en la sociedad del Reino Unido, que si no fue causada, efectivamente fue enfatizada por el Brexit. Encontramos una correlación directa entre la hostilidad entre el Reino Unido y la Unión Europea y la percepción de censura políticamente correcta. El resto de la gente puede decir lo que piensa, pero el 60% de los que se
decidieron irse, creían que hay cosas importantes de las que Gran Bretaña no podía hablar. Sin embargo, no es el caso de que las personas no puedan hablar acerca de esos temas. Y de hecho, si ustedes miran los titulares de los periódicos nacionales de Reino Unido, algunos hablan muy poco de muy muchas cosas, excepto inmigración. Incluso cuando las personas sienten que son bastante desafiados y expresan actitudes racistas, una discusión acerca de esos temas aún está presente en la vida pública y en los medios. De hecho, las mujeres y las personas de minorías étnicas y las comunidades LGBTQ o de otros que tratan de desafiar las desigualdades y los prejuicios en la sociedad, a menudo se encuentran a sí mismos recibiendo abuso verbal y a veces amenazas de abuso físico. Los incidentes que no tienen relación con la guerra de culturas o con la historia colonial son creados por la prensa de derecha y por los políticos para crear decepción. Como en el caso de Winterval que mencioné antes, en el 2020 hubo controversia acerca de alteraciones al programa de la última noche en el Proms, Last Night at the Proms, un concierto que ha sido común en el panorama cultural de Gran Bretaña desde el 54. La decisión se hizo para hacer dos canciones patrióticas, Rule Britannia y Land of Hope and Glory, la tierra de esperanza y gloria, como algo orquestal más que coral. Los periódicos conservativos tomaron la historia y el Sun puso el titular Tierra de Despertar y la Gloria, diciendo que las canciones habían sido prohibidas porque sus letras glorificaban la Bretaña imperial y que esto había molestado a los copitos de nieve y del mundo del arte y la BBC. Boris Johnson intervino diciendo, yo creo que es momento que dejemos de apenarnos por nuestra historia, por nuestra tradición y por nuestra cultura. Y que paremos esta pelea de autorrecriminación y de mojarnos todo el tiempo. Todas estas respuestas evitaron mencionar una decisión importante, que todas estas respuestas tuvieron un contexto importante, que era que este concierto fue trabajado en la mitad de una pandemia y la decisión de remover las canciones corales se consideraron como un rendimiento, una rendición a las demandas de una turba, fue de hecho una forma de tratar de prevenir la transmisión del COVID. La BBC reversó su decisión bajo presión, pero el conductor del evento dijo que recibió amenazas de muerte como resultado de esta controversia. Ahora voy a hablar acerca de dos estudios de caso más que se relacionan con el pasado colonial del Reino Unido, pero también nos pueden contar más acerca de la Gran Bretaña de hoy en día y la división de las guerras culturales. La primera se relaciona con una estatua de un hombre llamado Edward Colston, que hasta hace poco estaba en el centro de Bristol, una ciudad portuaria étnicamente diversa en el sureste de Inglaterra. Fue un caso significativo no solo por la gran publicidad y el cubrimiento de noticias que generó, sino también porque había sido un ejemplo de numerosos temas más grandes alrededor acerca de qué representan las estatuas y qué tan difíciles esas historias pueden reconocerse y comunicarse. Entonces, Edward Colston vivió de 1636 a 1721. Fue un mercader inglés, comerciante de esclavos y político. A finales del siglo XVII se involucró en el comercio transatlántico como una figura en la Royal African Company que manejaba el comercio inglés de esclavos africanos y fue muy rico como consecuencia de esto. Colston le dio su dinero a la ciudad de Bristol, financió colegios y otras instituciones públicas. Y un grupo de empresarios locales crearon una estatua a él en 1895, 170 años después de su muerte. A medida que la gente se volvió más y más consciente acerca de la fuente del dinero de Colston a finales del siglo XX, hubo muchas protestas y peticiones y llamados para que la estatua se removiera, o por lo menos con la adición de una placa que explicara más de su vida y sus actividades. Esos terminaron ahogados en un debate político y en controversia y nada cambió, aunque la estatua poco a poco era dañada. Al final los protestantes tomaron las acciones en sus manos durante una protesta de las vidas negras importan en el 2020. La estatua se bajó, se llenó de pintura roja, se estampó y luego se botó dentro del muelle. Las imágenes de esto fueron algunas de las imágenes más poderosas y simbólicas de las protestas de las vidas negras importan en Reino Unido. 3 semanas después, temporalmente fue reemplazada por otra escultura, por el artista Mark Quinn, esta vez del profesor John Bride, que se ha parado
en ese espacio y había dado un saludo de poder negro. La estatua de Colston fue tomada del agua, pero no se regresó a su puesto. En cambio, se puso en una visualización en un museo local y se le preguntó a las personas acerca de qué debería pasar con esta obra. En este momento se encuentra almacenada en el museo mientras se toman decisiones que pueden reflejar mejor la visión de la ciudad como un todo. 4 de los protestantes que bajaron la estatua fueron acusados de daños penales el año siguiente. Sin embargo, se encontraron inocentes cuando el jurado determinó que una convicción por la remoción de esta estatua, que glorificaba a un esclavista que estaba involucrado en la aprehensión de 84.000 hombres, mujeres y niños negros, fuera como un hombre virtuoso y sabio, no era proporcional. Pero este resultado no fue bien recibido por el gobierno conservador, y el ministro responsable para la ley y el orden anunció que estaba considerando referir el caso a una corte de apelación, algo que prácticamente nunca se había escuchado que pasara. Esto fue muy criticado por otros políticos y varios altos abogados, no únicamente porque parecía que iba a socavar la base del sistema legal británico para seguir una agenda ideológica. Aunque al final esto no se hizo, fortaleció la decisión del gobierno de empezar a atacar a aquellos que perseguían como guerreros del despertar y se volvió un elemento explícito de la política pública sobre arte y herencia. Después, en el 2020, el secretario de Cultura, Oliver Dowden, le anunció a los museos y a los entes financiadores que el gobierno no apoyaba la remoción de estatuas u otros objetos similares por motivos de activismo o políticas. El enfoque político a los elementos discutidos debería ser retener y explicar. El secretario de Comunidades, Robert Jenrick, propuso nuevas leyes para proteger las estatuas, placas, memoriales o monumentos de removerse a manos de turbas o por el decreto de militantes de ayuntamiento y personas del despertar. Como saben, habríamos en ese momento hablado que la sentencia promedio para un ataque a una estatua era de 4 años. La sentencia máxima para quitar estatuas es de 10 años. Entonces, eso, él ataca y es precisamente que sea más para una estatua que para un ser humano. Boris Johnson dijo que eliminar estatuas de lugares públicos sería mentir en nuestra historia, lo que es irónico teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por la gente en Bristol que habían peleado por una estructura más honesta de la ciudad y estaban más en cuenta, teniendo en cuenta lo que Edward Colston hizo cuando la estatua estaba puesta. En ese mismo momento, el secretario de Educación no se preocupó por las solicitudes de cambio en la historia y la participación de Gran Bretaña en la esclavitud. Kevin Williams dijo, tenemos una historia extremadamente rica y debemos estar orgullosos de nuestra historia, porque una y otra vez el país ha hecho diferencias y ha cambiado las cosas para hacer las cosas mejor alrededor del mundo. Otra examinación clínica de los vínculos de Reino Unido con la esclavitud generó reacciones furiosas del gobierno, de activistas y de la prensa derecha, aunque en este caso nunca buscó ser controversial. El Fondo Nacional son las organizaciones de conservación de herencia más grandes del Reino Unido. Fundada a finales del siglo XIX, es una ONG, es una entidad sin ánimo de lucro con más de 6 millones de miembros, casi el 10% de la población del Reino Unido. Posee y mantiene cerca de 1.000 millas cuadradas de tierra, 780 millas de costa y cerca de 400 edificios históricos, cerca de la mitad de los cuales son las antiguas residencias de la aristocracia, como al estilo de Downton Abbey. Y todos están disponibles para ser visitados por el público. Como parte de su remisión a realizar investigación cultural en las propiedades a su cargo y para hacer esta investigación disponible a sus miembros y al público, la comisión pidió un reporte sobre los vínculos entre las propiedades y el esclavismo y el colonialismo histórico. Esto se hizo, dijo el fondo, para contextualizar la historia de los lugares y ayudar al público a cuestionar nuestras suposiciones sobre nuestro pasado.
El reporte fue publicado en septiembre de 2020 y para la sorpresa de sus autores y de la misma entidad se volvió el foco de una controversia política. Fue atacado severamente por primer ministro conservador y el medio. Los críticos lo consideraron como un ejemplo de cómo el movimiento de las vidas negras importan estaba destruyendo la herencia. Como tu dinero funda el National Trust, la revisión de despertar. Se pidió una explicación de cómo el proyecto había recibido subvenciones cerca de 160.000 libras y que la financiación futura para esos proyectos debería negarse. Corinne Fowler, una profesora de literatura postcolonial en la Universidad de Leicester y uno de los editores del reporte, se encontró en el centro de una campaña de desprestigio total, atacándola a ella y su grupo de historiadores como sesgados políticamente y poco patrióticos. Los reportes de la prensa llevaron a que recibió mucho correo de odio. El Daily Mail article en el que el profesor Fowler se describió como la académica contratada por el National Trust para decirnos de los males acerca de nuestras gloriosas fincas raíz, provocó una respuesta particularmente hostil. Fue sujeta a amenazas físicas y tuvo que buscar protección de la policía. Como otras de las historias del periódico de Winterval y supuestamente la prohibición de canciones patrióticas, esto estaba lleno de inexactitudes y buscaba inflamar las emociones de los lectores más que informarles. Los periódicos decían de manera falsa que hubo una cancelación masiva de membresías al National Trust en respuesta y que el proyecto como tal fue una reacción despertada de las vidas negras importan, más que una revisión de pares de un trabajo que había sido planeado antes de la muerte de George Floyd y las protestas del 2020. Como dice el historiador David Olusoga, él y sus colegas se han visto involucrados en estas guerras culturales tóxicas. Ese tipo de reportes involucra distorsiones calculadas que buscan convencer a las personas de que su historia y su identidad está bajo ataque y no puede derrotarse únicamente con hechos. Ellos dijeron que los historiadores eran activistas y dijeron que su separación se debía a una cultura de izquierdas. Corinne Fowler comparó estas campañas contra historiadores con los métodos utilizados para deslegitimizar el trabajo de los científicos del cambio climático. Como es fenómenos tales como el comercio de esclavos transatlántico no puede revisarse, los motivos de lo que estudian son llevados en duda. Este tipo de cubrimiento y las declaraciones del gobierno de que los museos y esas entidades no deben tomar acciones motivadas por activismo o política tuvo el efecto de intimidarlos. Junto con amenazas de cortar fondos y proponer nuevas leyes, el gobierno ha desafiado una percepción de izquierda dentro de los museos y organizaciones de herencia por medio de asignaciones estratégicas a juntas directivas. Ha habido lo que se considera un esfuerzo concertado para eliminar personas que se ven como muy de izquierda o políticamente problemáticas y reemplazarlas con personas que son amigables a la agenda gubernamental. Se ha dicho que las personas bien calificadas han sido removidas de las juntas por expresar críticas leves del imperialismo británico, tal como Avenel Hogg en el Museo Real de Greenwich. Hogg, un orador británico Bangladesh, fue rechazado porque supuestamente su enfoque en decolonización se estaba presentando. Y eso llevó a la renuncia del presidente de los museos y la independencia de la Junta fue puesta en duda. De mismo modo, la historiadora Sarah Dry dejó la Junta del Museo de Ciencia después de que se le pidió que siguiera las políticas gubernamentales. Cuando Catherine Fletcher, una profesora de historia del Renacimiento en la Universidad de Manchester Metropolitan, trató de unirse a la junta directiva del Royal Armouries en diciembre de 2020, encontró que sus medios estaban bajo fuerte escrutinio. Y en la entrevista le interrogaron acerca de una broma que ha publicado durante la controversia alrededor de la estatua de Edward Colston, en la que escribió: si la brigada que defiende estatuas en verdad quiere ver a Colston, que organice un viaje en un bote con el fondo de vidrio. El 31 de agosto de este año se anunció que el gobierno ya ha nombrado al activista antiizquierda Sedito Gebreyesus
como un miembro del Museo Victoria and Albert. Gabriel Hain es director de una organización llamada Restaurar la Confianza, que busca ganar escaños en el Consejo Gubernamental de National Trust en su reunión anual, diciendo que representa una oposición a lo que caracteriza como una agenda de izquierda del National Trust, y se quiere dirigir el fondo de nuevo a su propósito de mirar nuestro herencia. También se le acusó al Royal Botanic Gardens en Kew de ir contra los propósitos que tiene al crear una agenda modificada en el cual tema estas colecciones botánicas, y ha reprimido varias instituciones por seguir supuestamente una tendencia de las vidas negras importan, tomando relación en la historia pública de forma leve. También ha sido una ejecutiva de un grupo que llama Reclamemos la Historia, que de nuevo busca atacar lo que se percibe como una corrección política dentro de la profesión histórica. Teniendo en cuenta que Borough Haynes únicamente tiene 23 años y no tiene ningún tipo de cualificaciones o experiencia en el sector de museos o herencia, más allá de sus campañas políticas, obviamente eso se vio como una asignación ideológicamente explícita por el gobierno. Aunque un representante del gobierno dijo que todos los miembros son nombrados en una competencia justa y abierta, según el código del gobierno sobre nombramientos públicos, parece que hay una falta de transparencia debido al proceso y criterios por los que estos nombramientos se hicieron. Este nombramiento no vino después de que el Museo de Beia se fue pedido por políticos de oposición de investigar por qué había subastado un tour privado como un premio para un fondo cuando uno de sus miembros era un miembro del partido Tory. Esto llevó a acusaciones de amiguismo en las declaraciones públicas sin escrutinio o responsabilidad, lo que llevó a dañar la reputación de muchas instituciones británicas. Sin embargo, la guerra cultural no únicamente es un fenómeno británico o a nivel de todo Reino Unido. Los gobiernos regionales en Gales y Escocia han eliminado objetos con poco grito. Las guerras culturales prácticamente son una controversia inglesa y particularmente con un sabor nacionalista inglés. Los periodistas Alex Barker y Peter Foster dijeron que la guerra cultural actual se parece a las divisiones políticas entre Inglaterra, con su posición pro-Brexit debajo de Boris Johnson, el Partido Nacional Escocés y la administración galesa, que es dirigida por el partido de oposición. El gobierno galés, por ejemplo, anunció que la historia colonial y negra serían partes obligatorias del nuevo currículo escolar a presentarse este año. El ayuntamiento de la ciudad de Cardiff eliminó la estatua de Thomas Picton, el gobernador de Trinidad, que autorizó la tortura de una niña de 13 años. El caso causó tales elementos que fue tomado por el crimen en el King's Bench en 1806. Aunque nunca recibió una sentencia, es un recordatorio de que las preguntas morales presentadas por el colonialismo y la esclavitud no iban completamente invictas en ese momento. Y a veces la defensa que se ofrece para la esclavitud en el colonialismo es que las personas en aquel momento no sabían de algo mejor y que todos pensaban que estaba bien en ese momento ser esclavistas. En noviembre de 2021, el Museo Nacional de Gales eliminó un retrato de Picton que estaba en el museo desde 1907. El último mes lo puso de nuevo en el display como parte de una exhibición llamada dándole un cambio a Picton, rodeada por descripciones de su tratamiento y brutal de la gente de Trinidad. La ciudad de Edimburgo, en Escocia, estuvo de acuerdo en disculparse por los vínculos históricos que tenía con la esclavitud. Y el último mes los consejeros aceptaron recomendaciones de una revisión en respuesta al movimiento de las vidas negras importan. El enfoque de Edimburgo en ciertas formas parece que se conforma a la política del gobierno de retener y explicar, porque la estatua, los nombres de las calles y los edificios asociados con el esclavismo se representaban para explicar las consecuencias del público más que en removerlos. Eso ya se había hecho como un monumento a una figura controversial, Sir Henry Dundas, que fue vandalizada en junio de 2020 durante una protesta de las vidas negras importan.
Los historiadores creen que Dundas, un político líder en Escocia a finales del siglo XVIII, no ha sido acreditado con luchar con la esclavitud cuando él luchó con la abolición por una generación al mover retrasar las técnicas en el Parlamento. Una placa revisó este trasfondo y se puso en este monumento el último año. Ahora, obviamente, a pesar de la resistencia de ciertos elementos del establecimiento político y los medios, la comunidad académica en Reino Unido generalmente tiene confianza de que hay un cambio duradero en las actitudes hacia la historia colonial y el rol de Gran Bretaña en el esclavismo. Esto se basa no en una ideología, sino cada vez más fuentes de evidencia empírica. En los últimos 20 años ha habido un enriquecimiento grande en el conocimiento acerca del pasado y la capacidad de que esta información sea interrogada por curadores e historiadores del museo. Una de las partes más importantes es la base de datos masiva de propietarios de esclavos británicos que fue creada al analizar los récords de las compensaciones pagadas a los propietarios de esclavos tras la ley de abolición de la esclavitud de 1833, que liberó a 800.000 africanos que eran propiedad de la gente británica. Este archivo muestra detalles de cómo el gobierno británico pagó 20 millones de libras, que son como 17.000 millones de libras en dinero de hoy en día, para compensar cerca de 46.000 dueños de esclavos. Este registro muestra que la inversión y los beneficios financieros de la esclavitud no únicamente eran preservados por los muy ricos, pero eran comunes entre las múltiples clases sociales en Gran Bretaña. Adicional, es importante tener en cuenta que los contribuyentes británicos terminaron pagando la deuda que el gobierno tuvo al conseguir los fondos para compensar a los esclavistas británicos únicamente en 2015, lo que miente la noción de que no es un problema con resonancia contemporánea o relevancia. Y eso también significa que muchas descendientes de esos esclavistas británicos que viven en Gran Bretaña han recibido pagos por medio del dinero de impuestos por la compensación de sus ancestros y que eran propietarios de esclavos. Entonces, este nuevo conocimiento no se puede desaprender a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno para gestionar la presentación del registro histórico de Gran Bretaña. No pueden detener a la gente para que haga preguntas que están haciendo y que entiendan más acerca del Reino Unido y su lugar en el mundo pasado y presente. Muchas gracias. Ruth, muchísimas gracias y damos inicio entonces a la sesión de preguntas. Recuerden que nuestro equipo identificado con chalecos azules circulará el micrófono para que ustedes puedan realizar sus intervenciones. Quiero saber en el auditorio si tenemos algunas preguntas, 1 y 2. ¿Puedo hacer la pregunta en español? No, Kika. muy interesante la exposición. Yo se seco. Espero. Ya, adelante, por favor. Gracias, porque hay muchas cosas que están unidas también a debates que se presentaron en Colombia, sobre todo en los últimos 2 años. Pero más que eso, yo quisiera preguntar un poco sobre el rol de la prensa populista en Inglaterra versus una prensa más de clase media tipo Guardian, que supongo que guardó un cierto equilibrio en la información cultural. ¿Cómo lee ella el rol de esa prensa amarillista que no era, digamos, clásico hace algunas décadas? Esa prensa no estaba interesada en estos problemas de guerra cultural y ahora lo está. La prensa amarillista en Inglaterra tiene un rol muy grande, mucho más que en cualquier otro país europeo. Y quisiera que nos profundizara un poco más sobre esa instrumentalización de la prensa de derechas amarillista.
Tabloids are very instrumental. Es esencial en la guerra de culturas en el Reino Unido. Y ellos crean un contexto ideológico que es muy favorable para las pocas personas ricas que son los propietarios de la mayoría de los tabloides en el Reino Unido, más especialmente Rupert Murdoch, que está en su base de noticias. Y esto es bastante de derecha, son muy pro-Brexit, pro-monarquía, y les gusta mencionar o presentar los grupos minoristas o liberales como hostiles a la forma de vida británica. Y no les preocupa, honestamente, decir la verdad. Ellos muy a menudo lo que hacen es que tienen unos titulares inflamatorios. Y las personas a veces no leen más allá de los titulares. Ellos leen únicamente los titulares y o bien no les importa o no tienen los recursos educativos para indagar más allá, para mirar más los hechos que hay sobre la información que hay. Pero yo diría recientemente, otro tema, digamos, es que la BBC, por ejemplo, aunque se supone que es imparcial en su presentación de noticias, depende en últimas del gobierno para su financiación. La BBC es financiada por medio de un costo de licencia, un impuesto que se paga por los televisores, pero el gobierno es el que fija este impuesto. Entonces, el gobierno es el que decide cuánto es el monto de este impuesto, si ese impuesto continúa, y esa es una amenaza, y amenaza a veces a abolir este impuesto para que no tenga fondos. Pero se decide cuánto es esto, y yo creo que la BBC News, las noticias de BBC, han sido amenazadas bastante por el gobierno y muchas personas que trabajan para BBC Noticias también son muy simpáticos, son aliados del gobierno y eso es un problema también en términos de que las personas puedan encontrar información imparcial y bien informada, noticias bien informadas o buenas fuentes. Y eso es particularmente real y ha pasado por mucho tiempo. Por ejemplo, el partido Labour Party, el Partido Liberal, tenía un líder llamado Jeremy Corbyn y fue totalmente destruido, aniquilado por una combinación de la prensa amarillista y por la misma BBC, que lo retrataron como una amenaza a la forma de vida inglesa. Y también porque estaba compitiendo, hablando contra el racismo, decían que él era una persona antisemita, que él odiaba a los judíos. Y pues esa información resonó en la gente. Entonces, por ejemplo, si alguien dice que una persona hace algo, la gente se queda con esa idea. Y son las técnicas que los tabloides que esta noticia utilizan para esto. So my question is, on the other side, like right now we have talked a lot about the right-wing way of communicating. What have been the opposition communication? Because my bet it must be very creative in order to oppose this kind of maquinaria. I don't remember the word in English. Sorry. Yo creo que los medios sociales son muy importantes para movilizar otras perspectivas como tal en lo que está sucediendo y es muy importante en términos de poder movilizar, por ejemplo, movimientos Yo también, Me Too o Las vidas negras importan. Y, por ejemplo, los movimientos LGBTQ. Todos son caracterizados por los medios tradicionales y a menudo crean muchas veces
son bastante buenos, haciendo que la gente no pueda salir a las calles para manejar esas cosas. Y es una forma en la que las personas pueden encontrar comunidades y pueden encontrar diferentes fuentes de información. Pero yo creo que las personas de los medios se hacen muy vulnerables ellos mismos y son personas que hablan acerca de los derechos de los grupos étnicos minoritarios negros o transgénero. Ya, se ven sujetos a situaciones muy aterradoras en medios sociales, no únicamente en términos verbales, sino otro tipo de amenazas que tienen, que en su reporte a sus empleadores, a publicar dónde viven, cosas como por ese estilo. Entonces tienen que ser muy valientes cuando son activistas y especialmente cuando son activistas en medios sociales. A veces es necesario, pero se necesita mucha valentía para poder hacer eso. ¿Sí? Vale. Quisiera preguntar es en español. Vale. Por la relación entre estas guerras culturales y sus relaciones pues con el poder político y económico. Es decir, varias de estas encuestas que vimos dejaban notar que aparentemente las personas con mayores ingresos son más conservadoras. Eso me pareció en 2 o 3 encuestas. No sé si, digamos, sea solo mi impresión o se puede como elaborar un poco esa relación. Y aparentemente, pensando en los medios, por ejemplo, en el negocio de los medios y quienes pues toman decisiones ahí, también hay unas relaciones de clase, digamos, unos intereses de clase detrás de estas llamadas guerras culturales. Entonces, un poco la relación entre las políticas de identidad y la economía política detrás de eso en Gran Bretaña. Gracias. About that? Están muy relacionadas a intereses de clases, obviamente, y a intereses políticos y económicos, y están diseñados para mantener a las mismas personas en el poder política y económicamente hablando, y en reforzar la posición que hay. Y yo creo que eso pasa de 2 formas. Yo creo que esto pasa al dividir los grupos en la sociedad que están marginalizados o que son oprimidos, al poner una división diciéndoles que ellos están en guerra unos con los otros, y que eso evita que estas personas efectivamente puedan reunirse políticamente y formar una oposición efectiva a los grupos poderosos existentes. Pero también yo creo que ideológicamente también Gran Bretaña tiene el orgullo de ser una democracia, pero el jefe de Estado no es elegido, es hereditario. Entonces, personalmente, yo creo que ustedes no pueden tener una democracia cuando el jefe de Estado es un accidente por su nacimiento, más que alguien que haya sido elegido. Entonces, yo creo que al tener un jefe de Estado hereditario, eso legitimiza la idea de que efectivamente hay una clase regente, que hay una persona que fue creada nació para regir. Y eso hace énfasis en la historia tradicional que tenemos, que dice que Gran Bretaña es maravillosa, que el rey y la reina son maravillosos, que el imperio es maravilloso. De nuevo, refuerza la idea que tenemos de que hay un orden natural en la sociedad, en el mundo. Y eso ayuda a reforzar la postura en la parte superior y a evitar que haya desafíos efectivos. Entonces, yo creo que ataca de manera práctica la movilización del trabajo de los grupos minoritarios, pero también es un ataque en la mente de esas personas también. Gracias por la presentación. Bien, entonces, bueno, el tema es el siguiente.
Ok, Mejor. this is better. Bien, entonces quería hacerte la siguiente pregunta. El tema es que una de mis líneas de investigación es precisamente derechos de las mujeres. Y por supuesto, uno de los puntos que hemos estado explorando en las investigaciones es que definitivamente ese reconocimiento de derechos tiene que ver finalmente con escenarios de contingencia. Y es un poco parecido a esta historia que nos estabas mostrando. Digamos, momentos de amplias protecciones de derechos y de progresividad y momentos de backlash, ¿cierto? Y digamos como que esto normalmente va pasando. Y muchas veces, entre más derechos se reconocen, pues el backlash es más fuerte. Y definitivamente, pues eso es lo que estamos viendo también en tu presentación, un poco esta idea de progresividad y backlash. Y pues esto se va desarrollando permanentemente. Entonces, en ese contexto quisiera preguntarte si existen o conoces algunas estrategias o experiencias que busquen una comunicación que contribuya al diálogo y a construir puentes, digamos, entre estos dos polos y que logren mitigar la polarización. Es una buena pregunta. No tengo una respuesta fácil para eso, lastimosamente. Y no hay soluciones fáciles que se hayan encontrado al respecto. De nuevo, como decía antes, yo creo que hemos visto unas movilizaciones efectivas en medios sociales y en las calles. Y efectivamente nos ha ayudado a crear como movimientos de base muy importantes, como el Me Too, el Yo También, que fue muy importante. ¿Ustedes tienen Yo También aquí en Colombia, Me Too? Entonces, hace discursos feministas que entren al mainstream, entren al medio general. Desde las protestas que hubo por los derechos del voto a la mujer. Las mujeres que han apoyado o han abogado por los derechos de las mujeres han sido retratadas de forma negativa como mujeres feas, que odian a los hombres, que son una amenaza a la sociedad. Y el feminismo fue satanizado en una medida tal que las jóvenes no querían decir que eran feministas, porque se volvió prácticamente equivalente para decir que ustedes eran lesbianas horribles, por ejemplo. Y yo creo que el Yo También de cierta forma superó esto y creó una nueva solidaridad dentro del movimiento de mujeres y nuevas generaciones que se han unido a este movimiento de mujeres. Lo que ha sido aparente en Reino Unido muy recientemente es la división que ha habido entre feminismo alrededor de los derechos transgénero. Y yo creo que hay una minoría, pero efectivamente es una minoría bastante vocal, bastante activa, contra la expansión de derechos transgénero y especialmente los derechos de las mujeres transgénero, porque dicen que ellos son una amenaza a los derechos y a la seguridad de las mujeres que no fueron asignadas como mujeres al nacer. Entonces, ese es un gran problema también y es algo que J.K. Rowling ha hablado bastante al respecto, ha sido bastante abierta y creo que ha estado en la parte errónea de este debate, pero creo que efectivamente hay una división generacional. Mujeres jóvenes, feministas jóvenes, son muy relajadas acerca de la extensión de sus derechos. Son pro extensión de derechos transgénero, pero digamos que hay un grupo muy vocal que ha establecido de feministas mayores que son más hostiles. Creo que es muy conveniente como tal para el establecimiento que no quiere ver esta expansión de los derechos de las mujeres, porque hay este faccionalismo, por así decirlo, o hay esta guerra dentro del mismo feminismo que toma mucha energía, que puede gastarse de forma más progresiva en acciones que puedan funcionar para esto. Ruth, it was really inspiring and also
really disruptive, as I told you before. The thing is that something that amazed me a lot about the riots we have here the last year is that the power of arts really gathers people around it, and it's really helpful for for building a political speech and a social speech. And actually we live it here. It was really amazing. And I would like to know in UK how you live that in this context of political correctness. If you have like, how was the participation of arts and culture in this gathering, in this building of a political speech, how the arts have been participating? And also because we are in this meeting, that in this conference that is about art and creativity, then I would like to know this participation of arts in this political correctness that you describe us. Las artes creo que son muy importantes en la transmisión de ideas progresistas y yo creo que es uno de los motivos por los cuales está particularmente sujeto a sanciones y amenazas a definanciar las artes, porque hay conciencia de que la gente dentro de las artes y la cultura suelen ser bastante progresistas, suelen ser tolerantes e inclusivos y suelen tener a su disposición formas muy efectivas de comunicar esas ideas. Yo creo que por ese motivo es que miramos estas amenazas de la financiación gubernamental. Pero no todas las artes existen aquí, en la financiación pública. Entonces yo creo que vemos muchos movimientos de base, vemos mucho arte callejero en Bogotá y creo que eso también es muy importante, como en el caso de Reino Unido, ya sea en las paredes o sean escritos temporales o arte temporal callejero que se ve en las protestas. Entonces, por ejemplo, en el caso de el Black Lives Matter y el Me Too, vimos que hubo unos usos muy creativos de la cultura y hay una tradición en el Reino Unido de una cultura de crear protestas y de tomar espacio que de formas físicas y sónicas y a tomar espacio en las vidas de las personas, en sus corazones, que incluso si la música misma como tal no o una fiesta es un acto político en este caso, porque el gobierno sabe de esto. El raving o las fiestas o las postfiestas fueron criminalizadas en los 90 en el Reino Unido. Entonces no es legal como tal reunirse y tener un rave, tener una fiesta así. Y esto fue ilegal. Algún tipo de música, por ejemplo, que era caracterizada por ritmos repetitivos, fueron declaradas ilegales porque se sabía del potencial que tenía este tipo de actividades para efectivamente crear un movimiento revolucionario en las personas. Y la forma en la que el gobierno ha hablado de ha presentado nuevas leyes y que han tratado de atacar las protestas y especialmente han tratado de atacar las protestas ruidosas, por así decirlo, de forma que ustedes pueden reunir de forma silenciosa, pero si la gente empieza a gritar como la gente hace en una protesta o cuando escucha música, es mucho más fácil criminalizar esto. O por ejemplo, como el caso de Banksy. Banksy es una forma muy efectiva de comunicar. Comunica de manera progresiva ideas sociales. Y se ha encontrado efectivamente comercializado un montón. Las personas no roban edificios terrenos edificios que tiene Banksy porque esa parte del edificio vale más que el resto del edificio, por ejemplo. Pero prácticamente existe fuera de la financiación pública, diciendo que es libre de hacer y decir lo que le gusta. Entonces, voces como la suya, como la de Banksy, son supremamente importantes también.
Bueno, Ruth, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por haber participado en esta sesión. Podemos salir a tomar un break y nos volvemos a encontrar acá a las 10:30 para entrar al conversatorio de industrias creativas y culturales en el desarrollo humano, en este mismo espacio. Nos volvemos a ver.